Bien, continuando con el práctico, pasaríamos al ejercicio 14, donde dice indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifiquen sus respuestas en los casos en que sean falsas. Lo que tienen que hacer básicamente es hacer una tablita con la X y determinar cómo es la función. Entonces acá me dice la función es creciente, entonces ponemos sí o no como sea, verdadero o falso. En realidad, tenemos que poner verdadero y falso, no sí o no. Si esta en la función es así, tiene una asíntota horizontal que es la recta de la ecuación igual a 0. Entonces cuando la grafiquen, verifiquen si existe justamente esa asíntota. Si no existe, será falso. Si existe, será verdadero. Todas las funciones de este tipo con a mayores a 1 cortan al eje X. La grafican y ven si lo corta. Falso o verdadero. Todas las funciones de este tipo donde a varía entre 0 y 1 no vale 0, pues si no acá me tendría que decir mayor o igual a 0. Acá me dice mayor a 0, no vale 0. Son decrecientes, bueno, coloquen verdadero o falso. En aquellos que ponen falso tienen que justificar por qué. Encuentren la fórmula de la función exponencial. Esto es importante, la fórmula de la función exponencial. De esto, que cumpla con las siguientes condiciones. Es decir, la fórmula, lo que ustedes van a tener que hacer es básicamente encontrar el valor de k y el valor de a. Si bien x, por ejemplo, en el primer caso, a lo tienen, pero k no. Como tienen a, y tienen que, estos recuerden que los puntos son x, y, es decir, este es el valor de x, este es el valor de y recuerden que es f de x, o sea, van a tener que reemplazar f de x por ese valor que es 3, que va a ser igual a k por a, que vale 1/2, y que va a estar elevado a la x, que es 0, en este caso. Bueno, de allí van a tener que encontrar que f de x es igual a un número k por a elevado a la x. Eso a lo mejor esto, bueno, el a era unas fracciones, 1/2, pero ese valor de k no lo conocemos. 1/2, recuerden de colocarlo así entre paréntesis. Lo mismo va a hacer con este y con este otro punto. Después acá habla de que un capital de 10.000 pesos se deposita en un banco que paga un 1% mensual de interés compuesto. Bien, para eso hay una fórmula de interés compuesto en el cual ustedes la pueden llegar a hacer. Y después nos pide cuánto dinero se logra acumular luego de un año, es decir, es aplicar la formulita que ustedes han realizado. El 17 se determina una semilla, determinada semilla nace una planta. De esta planta se obtienen 5 semillas nuevas. De ellas nacen sendas plantas que a su vez dan 5 semillas cada una, y así sucesivamente. Dice, llamaremos generación 0 a la primer semilla, Entonces, ¿cuántas semillas corresponden a la generación 6? Entonces ustedes pueden hacer una tablita o pueden ir viendo, en la generación 0 tengo una, en la generación 1 tengo 5, en la generación 2 ya te voy a tener 25, bueno, y así sucesivamente. Llamen n al número de generación, bien, y escriban una fórmula que permita calcular la cantidad de semillas en función de m. La cantidad de semillas en función de m. Bien, con respecto a m y n van a tener que hacer una formulita. Busquen ahora la fórmula que permite expresar la cantidad de semillas correspondiente a la generación n, vendría a ser, pero suponiendo que la generación 0 está compuesto por 8 semillas. Entonces esas van a tener allí una diferencia importante. Porque siempre la generación 0 nosotros la hablamos como la primera semilla, acá estamos hablando de 8. Acá es otro ejercicio según estadísticas, ¿no es cierto?, que en el año 1999 habían 37 millones de habitantes, y como se espera un crecimiento de 1,03 anual, hay que calcular cuánto más o menos debería dar el censo del 2010, o dio el censo del 2010. Y la pregunta, la segunda, es cierto que el aumento demográfico, dice, es directamente proporcional al tiempo transcurrido y por qué. Bien, el último dice, no es el último, pero sí y no. Porque el 17 dice, grafique las siguientes funciones en un mismo par de ejes. Las siguientes funciones en un mismo par de ejes. Me perdí con las funciones, están acá. Estas serían las funciones.
graficadas estas funciones, yo les podría decir que son todas estas. Acá hay una situación en la cual no se alcanza a ver muy bien, pero esta sería f de x, esta es g de x, tenemos h, yo veo menos que ustedes, pero esta que está acá es h de x, la voy a poner allí, y esta otra función que está más acá es y de x. Recuerden que esto yo lo he graficado con el GeoGebra, que el que lo interpreta lo puede hacer. Si no, es darle valores a la x e ir obteniendo algunos valores de la y para darnos cuenta. Por último, es que este era h, este es y. Bueno, no importa, ya después lo corrijo. Por último, tenemos entonces que a partir de esto tenemos que conocer conjunto de imágenes, la asíntota y la intercepción con los ejes para cada una de ellas. Bien, ese sería todo el trabajo práctico número 4.